Bienvenido a un nuevo capítulo de Coqueconomía. Acompáñenos cada semana con un tema nuevo relacionado a la economía y con invitados especiales. Escúchanos en todas las plataformas digitales y también déjanos tu like. Pues bueno, bienvenidos y buenas noches, buenas tardes, buenos días, depende de que nos vean y cuándo nos vean. Bienvenidos a otro capítulo más de este podcast que, como lo dije en el capítulo anterior, nació muerto completamente. Y pues bueno, hoy traemos otro invitado estrella, otro invitado estelar, que nos los han pedido desde la temporada pasada y que nomás no ha querido el güey. Y que, bueno, ya han pasado muchas cosas desde que terminó la temporada pasada a este capítulo que se estrena este día. Pero pues con nosotros tenemos a Isma, un amigo pues muy, muy bueno y pues muy conocido entre todos. Espero que ahí también sus colegas del trabajo nos vean y digan, ah, no manches, hay que correr a la chingada. Y antes de que se presente y que nos diga quién es, qué se dedica, qué hace actualmente, vamos a presentar un tema que ya lo hemos visto varias veces, yo ya lo he presentado varias veces en la temporada pasada, hemos hablado de él así a grosso modo, que es sobre la inflación. Pero Isma dio un comentario cuando hacemos estos capítulos completamente en vivo que pues, me llamó mucha atención. Tristemente lo dejamos al saco roto porque duramos mucho en sacar este capítulo. Pero pues al fin, finalmente, ¿no? Traemos una hipótesis pues muy buena para mi gusto. Eso vamos a entrar a un tema muy, muy padre, que es la inflación, ¿no? En este caso, la pregunta es sobre si sembrar árboles puede disminuir la inflación. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Vamos a hablar sobre nuestra hipótesis, sobre lo que queremos llegar. Pero bueno, ya me quedé mucho en la cama de los micrófonos. Isma, ¿cómo has estado? Bienvenido a este podcast, a esta temporada. ¿Cómo te sientes? ¿Nervioso? ¿Cómo te puedes presentar con nosotros? Sí, güey, mucho texto de tu parte. Mucho texto, sí, la verdad. A ver, pues, ¿por dónde empiezo? Pues yo soy Ismael, ¿no? Soy uno de los amigos del Coque. Pues yo soy programador, analista. Tengo la carrera técnica, no titulado, y también estudié en la universidad. Debo el servicio social, por eso no me he titulado. Vaya desgracia. ¿Qué otra cosa preguntaste? Porque ya se me olvidó. ¿Qué te dedicas? Ah, ¿Laboras en algún lugar actualmente? Ahorita laboro también como programador. Me reservo en dónde, porque De lo que sean. para ahorrarnos publicidad y por si monetizas, ¿no? Cualquier No, cosa ya. ahorita no Ahí monetizo, tristemente. estamos, pero ahí ando programando cosillas. También programo por mi cuenta, estoy desarrollando mis propios proyectos y estudiando. Sobre todo me dan ganas como de hacer juegos, güey, pero pues aún no se puede. Siento que aún me falta callo. ¿Y qué otra cosa? Algo te iba a decir, algo comentaste. Sí, sobre el tema dijiste que es árboles. Yo pienso que no solo árboles, porque árboles hay muchos, Ujú, pero en enfoques de árboles frutales. ok. Sobre otra cosa, ¿qué más? Pues también me gusta, continuando presentándome, pues me gusta la música, toco varios instrumentos. Ujú. Sé la guitarra y sé tocar sé improvisar en el piano, no sé si sea la técnica correcta porque no he tomado un curso formal de ello, pero pues ahí sí me aviento mis melodías. Y pues ya está. ¿Qué hay de nuevo, Coque? Muy bien, muy bien. Pues sí, de hecho, pues como lo mencionas, ¿no? O sea, yo dije árboles porque no vamos a, o sea, sí vamos a entrar en el contexto de árboles frutales, o sea, está bien, se entiende. Y bueno, este video no monetiza, tristemente puedo poner marcas, inventar madres y no tengo que censurar nada, afortunadamente. Ya cuando ya lo tenga que hacer, ya lo tendré que decir porque tengo que editar eso. Pero Entonces no hay bronca ahorita. no importa. La semana pasada, de hecho, estuvo muy raro porque hablamos de una teoría, hablamos de un tema de mercadotecnia. Si no lo han visto, pásense al video anterior. No, Y hablamos de eso, ¿no? De la coca y así. Dijimos, pues no te marcas, bro, pues ya qué, o sea, no me van a pagar. a Entonces, huevo, como debe ser. comprar la libertad, lo que quieras hablar, lo que quieras es sacar de tu ronco pecho, ¿verdad?
Entonces, bueno, eh, como parte, ¿no? De esa parte de lo que tú comentas, ¿no? De la inflación, de, pues de a lo que nos queremos, referir. Como lo decía, ya lo ha tocado en varios otros capítulos. Si no lo han escuchado, están todavía en la temporada uno. Aquí lo que queremos ver es la parte de cómo se forma la inflación. Isma, ¿tienes una noción más o menos general de cómo se compone o cómo se forma? Pues es como el típico que dicen Ujú. de impriman más dinero, pero no es tan fácil como simplemente imprimir más dinero, Veo ¿no? más O sea, cocos. sí, impriman más cocos, ajá, impriman más plátanos, impriman lo que quieras, pero que no sea dinero. Lo que genera pues mayor oferta y pues eso abarata el precio, pero ¿qué pasa? Como crecemos más la población, pues demandamos más, entonces pues pedimos, ¿no? O sea, sí, ¿no? O sea, de que empezás a requerir más, entonces empieza a escasear eso y empieza a subir el precio de eso que necesitamos. No sé si por ahí vaya. Sí, o sea, bueno, la inflación en un término, más que nada coloquial, está buscando la Ujú, palabra. Eh, Muy sencillo, inflación es igual a un aumento. La inflación siempre va a aumentar, siempre, lo que sea. O sea, puede aumentar determinada oferta, determinada demanda, determinados conceptos económicos, pero siempre van hacia arriba, siempre es un aumento. ujú, Pero con la inflación, la que conocemos todos completamente, todas las personas mortales que vamos a la tienda, es un aumento de precios, bienes y servicios, productos, servicios, como ustedes lo quieren entender. ¿Por qué precios exclusivamente? Porque, como lo decía, la inflación abarca aumento de cualquier otro, por ejemplo, un aumento de salarios, también es una inflación. O sea, hay conceptos que decimos, no, pues no es inflación, nos los tenemos un poco erróneos. Pero el que hay que entender bien es el de precios, donde lo vemos pues, en el día a día, ¿no? Vemos que, por ejemplo, determinado producto, que era el problema, ¿no? De que he tenido varios alumnos en varias clases, y hablamos de eso, ¿no? Del aumento de determinados productos. o sea que, Entonces, espera, ¿estás diciendo entonces que también el salario, el aumento del salario es una inflación, es una por inflación, ejemplo? ¿sí? Ah, caray, Si tú dices, tengo un salario inflado, quiere decir, tengo mucho tengo un salario. aumento, un salario, no sé, ¿sí? Una parte aumentada, una parte... No estoy hablando de lo contrario, de una disminución. Tengo un salario inflado, tengo una renta inflada, tengo, bueno, no lo vamos a poner en las llantas, ¿no? Tengo llanta inflada, pues no, no tiene sentido. Pero, Sí. claro, la inflación aplica, ese concepto aplica para muchos conceptos económicos. Donde tenemos que tener mucho énfasis es en el precio. ¿Por qué? Porque el precio es nuestra ancla, ¿no? El precio es nuestra, así de que dijimos, oye, ¿sabes qué? ¿Qué es el precio? El precio ya es algo más complejo, porque en el precio ya entramos a terrenos ya un poquito más específicos, ¿no? Ya es de que determinada empresa, podemos decir que somos una empresa de pelotas, no sé, una empresa de pelotas, no sé, balones así del mundial, esos piratones, ¿no? Ujú, Entonces, obviamente la empresa tiene su proceso interno, tiene su gente, no sé, sus empleados, su materia prima, todo este concepto de atrás, desde cómo se genera una unidad empresarial, y llegan a la conclusión de ponerle un precio a un producto que van a vender, el que sea, no sé, tal vez nomás venden uno, venden 100, lo que sea, ¿no? ujú, Eso es un poco más específico, porque la empresa lo pone. La organización ya se quebró la cabeza, tuvo un área de presupuestos, lo que quieran ponerle, para decir, la pelota va a costar 10 pesos. Eso la voy a dar al precio público, ¿no? 10 pesotes. ujú. Pero ahí la inflación es la que va a entrar y va a decir, oye, sí, va, tu pelota está a 10 pesos. Muy chido todo, muy, pues muy divertido, ¿no? ¿Cómo calculaste tu precio? Hay gente que no sabe calcular un precio, entonces es como de que, oye, ¿cómo quieres que te afecte la inflación? Te va a afectar de una forma súper mayor que a la gente que de plano sí sabe calcular un precio. Entonces va a llegar la inflación y va a decir, oye, ¿sabes qué? Sí, súper bien. Pero, tristemente, se acabó tu año
primero de enero y no sé, tu materia prima, caucho o látex o lo que quieras ponerle, Ujú. aumentó por consecuencia de la inflación. No sé, hubo un conflicto no, por un país así bien raro, en Arabia, en Timbuktu, entonces aquí hay conflictos donde sea, ¿no? Sí, O, ¿sabes qué? Hay una escasez de látex, una escasez de caucho, una escasez de una materia que es súper importante para tú producir tu bien. ¿Qué pasa? así es. Que yo, como ya tengo que, pues ya pensármela y estar viendo otros tipos de proveedores, o ver precios, o ver cosas así, ¿qué va a pasar con mi producto? Va a costarme más hacerlo. Entonces, por consecuente, tengo que venderlo más caro. Ahí es Ujú. donde la inflación ya afectó al precio. Ahí es donde ya la inflación ya tuvo un fenómeno económico 100% cerrado. Ya no tuvo una inflación incompleta. ¿Por qué? Porque hay empresas, hay servicios, hay muchísimos lugares que absorben la inflación. Que dicen, ¿sabes qué? Voy a venderte un servicio, por ejemplo, no sé, el internet. Ujú. Y la empresa te supervende la noción de que hubo inflación ese año, inflación, no sé, de los servicios, por ejemplo, la fibra óptica costó más y obviamente pues va a aumentar el servicio que tengo que darte, porque pues obviamente me va a afectar el costo y te venden la idea un poquito falsa de que te dicen, ¿sabes qué? Yo voy a absorber la inflación, salve tu año, salve tu día, soy tu héroe, Ujú. ¿no? Porque dice, yo voy a absorberla, te voy a cobrar lo mismo. ¿Por qué? Porque esas son las dos caras de la inflación. La cara que dice, ¿sabes qué? Pues yo me rasco mis uñas, yo vendo mis pelotas porque si no, no puedo comer. Y tengo que subir el precio aunque me duela. Y otras empresas que te siguen aumentando el precio del producto, o sea, del servicio, perdón, que tú no te das cuenta porque está intrínseco, porque tienen millones de cuentas y tienen obviamente un flujo de efectivo pues más estable que te van a decir, te van a vender. Oye, ¿sabes qué? La inflación está por mi parte, te la picho, ¿no? Te la invito, güey, este año. Lo que hace el Sí, siguiente año, pues te aumenta el pichi doble el paquete. O sea, ya pagaron ellos ese dinero. ya te la Entonces, dejan caer en la siguiente. exactamente. Eso es la inflación. O sea, no sé si me tardó un poquito más, me tardó un poquito menos, pero como lo decía desde un principio, la inflación es un aumento de lo que sea. Ok, Aquí, cuando lo vemos, más bien, precios, de lo que sea. precios. Sí, entonces, ¿qué pasa atrás de la inflación? Ya no vamos a ir al precio, ya expliqué más o menos cómo nos hablamos del precio y todo eso. La Ujú. inflación, como comentaba en otros capítulos, eh, es un indicador, por no decir otra variable, otro nombre de variable económica, que pues antes era administrado por el gobierno, antes era administrado por la presidencia. La presidencia, más que nada, pues, lo que era Secretaría de Hacienda, era la encargada como de controlar la inflación. No la controlaba en sí al 100%, lo que hacía era como notificar a la gente qué inflación había. O sea, por ejemplo, si hay una inflación del 2%, lo notificaba, pero lo notificaba vía presidencia, vía diario oficial. O sea, algo un poquito más, decían que era un poquito más encargado de la presidencia, ¿no? Sí, Desde el principio de este siglo, más o menos finales del siglo pasado, pasa ese indicador al Banco de México. Ese indicador lo aventaron para allá. ¿Por qué? Entre el Tratado de Libre Comercio, el primero, que entró en el 94, 93, 94, después de que nos dieron en la madre al peso, que tuvo un pobre aumento peso. inflacionario, sí, o sea, ese aumento inflacionario sublime, o sea, espectacular, que nadie quiere ver, porque es un pico así, literal, así como de, dices, no mames, bro, o sea, Pregunta, pero ¿cómo ese tratado es que le dio en la torre al peso? O sea, ¿por qué? porque, bueno, Según yo, ya había uh-huh, una deuda que el gobierno sí, tenía y fue uno de los causantes también que le dio en la torre, pero pues acá con el tratado, Tratado de ¿cómo es Libre que perdió valor? Comercio lo que hizo, perdón, es esa parte de que
abrió las puertas a todo el mundo. O sea, yo un Sí. país, mercado interno, estuve en mercado interno, ponle desde 1820, 30, que se acabó la independencia, Ujú. un periodo de crisis, o sea, eso no lo podemos medir porque antes no había instrumentos medibles, pero estamos aproximadamente un siglo en un país quebrado, en un país jodido, así literal. Si estamos jodidos ahorita, más, muchísimo más. O sea, Sí, o era, sea, peleaban con palos, güey. sí, o sea, tenemos una revolución peleada con palos, tenemos traiciones, tenemos conflictos internos civiles muy pesados, caros, que literal hasta ya con piedras ya te había, güey, neta, ya muerte, güey. No, había un exceso ya de gente pues muerta, los enterraban literal a media calle. O sea, hubo un siglo de conflictos civiles post independencia que lo que hizo es que quebró una economía relativamente millonaria. Teníamos este pues tierras en medio de Estados Unidos, teníamos literal un imperio, habíamos salido de un imperio, teníamos dos imperios, un imperio normal y un imperio itinerante, y literal te digo, fue un siglo de guerras, de conflictos políticos, la primera pelea que tenemos con la iglesia, ¿no? Y con el Estado. Después de todo ese siglo asqueroso de, De de guerra. crisis, guerra, gente sin comer, una hambruna, decían que era una hambruna parecida a la que hay actualmente en países en guerra como Siria. Este, tenemos un periodo de rehabilitación, un periodo como de, pues sí, como pasa normalmente con cualquier persona, ¿no? Termina no sé, sale una cirugía de un accidente y tienes una rehabilitación, ¿no? Tristemente, en ese periodo de rehabilitación, que fue el México de la época dorada, que fue en el siglo XX, desde el principio del siglo XX, post-revolución mexicana, el país no mejoró. El país empezó a incentivar proyectos que se habían hecho antes de la revolución, que fue lo que hizo Porfirio Díaz. Pero el proyecto que Sí. él tenía era un proyecto a 100 años. Solamente se hicieron proyectos en 30 años. Faltaron 70 años de proyectos Para para consolidarlos. consolidar una economía y que tuviéramos una inflación relativamente nula. Y uno de esos estatutos de ese proyecto de nación era no abrir la puerta a ningún otro país. Era no dejar que ninguna otra economía afectara lo que venía en la mía o lo que tenía yo. ¿Por qué? Porque Porfirio Díaz en sus años, que eran a finales de 1800, decía que los demás países lo que venían era saquear, robar, expropiar, conceptos que ahorita vemos y no los vemos. O los vemos disfrazados en marca, los vemos disfrazados en marquitas de ropa, que tienditas, que placitas y todas esas pendejadas. Sí. Entonces, el 94 se hace un año clave en la parte del Tratado de Libre Comercio porque se abren las fronteras, se abren bueno, ya teníamos ya un tratado hecho, tenía de hecho un tratado que lleva años armarse, o sea, no es de un día a otro, son evaluaciones de perspectivas económicas de varios países, le preguntan a varios países, oye, ¿sabes qué? Yo quiero un tratado de libre comercio, en este caso era con Canadá y con Estados Unidos, ¿no? Que era como el boom, era la bomba, ¿no? Del siglo XX. Y le preguntas, no sé, a Alemania, le preguntas a Inglaterra, le preguntas a India, no sé, le preguntas a otro país, ¿cómo me verían a mí yo compartiendo bienes, servicios, productos, empresas, mano de obra con esos dos países? Entonces son juntas, son evaluaciones, son correcciones de estatutos, obviamente para que todos los países pues les vaya bien. Tristemente, un tratado del que sea, libre comercio en este caso, un tratado internacional, no sé. Tristemente, en la economía, los peces grandes se comen a los peces chicos. Siempre. Eso es capitalismo puro. Pero ya lo vivimos ahorita porque ya estamos acostumbrados a la generación actual, la que después de post-TLC, ya está acostumbrada. Nació en un ambiente capitalista que es completamente distinto al ambiente que había pre-Tratado de Libre Comercio. La moneda se estanca, o la moneda se infla de una manera enorme por lo que tú comentas, ¿no? Por la parte de deuda externa,
Teníamos una deuda, no estaba tan pesada, o sea, era una deuda la que siempre hemos tenido. Ahorita pues ya está en un término, bueno, es que a veces los economistas lo ven como semáforo, ¿no? Ven tu tipo de deuda, semáforo rojo, estás muriéndote, te van a aventar una pinche guerra en la cabeza, ¿no? O Así semáforo es. amarillo. En ese caso, todo, te digo, pues, por eso me atrasé a la parte de la parte de pre-revolución, toda la parte de México en los 50, toda esa parte porque expliqué ese concepto. Porque todo ese siglo post-revolución, lo que fue de 1910, 15 más o menos, hasta el 90 y tantos, teníamos un semáforo amarillo. ¿Cómo? Porque nuestra moneda era de plata. Sí, literal, estábamos viviendo en un año jodido, pero teníamos terrenos en 10,000 pesos, en 20,000 pesos, tierras regaladas, fue una administración de Puta, qué tierras ofertón. y de estados, sí, de estados baratos. ¿Por qué? Porque lo que querían era eso, era que la gente produjera su tierra, que la gente tuviera sus terrenos, tuviera sus cultivos, para mueve los engranes, güey, mueve las pinches ratitas, ese pinche hamster que tiene de motor México. Y era el típico meme de México despertó, cabrones. ¿Por qué? Porque pues era de que, este, pues teníamos ya un siglo rezagados. Justamente por ahí va. Ujú. Aunque creo que ahora que me explicas todo esto, más que resolver un problema de inflación, ¿Mm? resuelve otro tipo de problema que se está generando en que creo que se está generando en nuestro país, ¿Cuál que es problema tú el crees? desplazamiento o sea, de las clases sociales. No sé si lo has visto, pues, ¿Sí? que si literal los peces grandes se siguen comiendo a los peces pequeños y muchas personas se están siendo desplazadas para otras partes y pues no tienen un estilo de vida como el que Es que uno desde esos esperaría. años, como te decía, a principios del siglo XX, después de que pasa el conflicto de los niños héroes, esas mamadas de que nos quitaron medio país, hubo un cambio radical. ¿Por qué? Porque las tierras que nos quitan, el norte de México, que eran tierras, son todos los desiertos que tiene Estados Unidos, todas las pendejadas que tiene de Estados Unidos que no daba ni un peso para México. ¿Por qué Estados Unidos hizo de esa región de Estados Unidos la región más cara del planeta? La región más rentable, la región con más dinero ahorita. ¿Cómo lo hizo esa Espera, potencia? ¿qué región? Norte, lo que es ahorita California, Arizona, Nuevo México, Texas, ¿Son lo más caro? es la región productiva, económicamente hablando, que da obviamente más lana, más cash Ujú. de todo el mundo. ¿Y qué pasa con el resto de sus estados? El resto de estados es igual que en México. Es lo que tú Ah, ahorita me explicas. Se dispersaron. La gente se fue a la zona urbana. ujú. Empezó a abandonar tierras que ya eran de Estados Unidos, lo que pues, yéndonos a esa potencia, que era una parte que había conquistado en el siglo XIX, era siglo XVIII, XIX, que había conquistado Inglaterra, que era una parte meramente de Inglaterra, y Francia, eran compartidos. La parte de Luisiana es una parte muy grande, es un estrecho muy, muy grande de Estados Unidos, la parte central de Estados Unidos, donde no vive, o sea, vive el 20% de la gente de todo el país. Y el 80% de la gente de Estados Unidos vive en las ciudades icónicas, las que todos conocemos y que todos vemos en las películas, ¿no? Toda la parte oriental y la parte occidental de Estados Unidos. El centro de Estados Unidos se quedó vacío. No manches. ¿Qué onda con eso? Sí, ¿por qué? Y tenemos una zona altamente rica. Y toda esa zona se usa como patrimonio natural. O sea, que montañas, que esquís. Sí, o sea, para irte a vacacionar, pues va, o sea, está bien. Pero toda la gente se desplazó hacia las orillas. Porque vieron que esa zona, como era tan invadida y tan peleada entre Francia e Inglaterra antes de salir esos dos países, o antes de que lo reclamara Estados Unidos más bien, eh, sabían que era una zona conflictiva. O sea, la gente decía, pues, ¿para qué quiero estar aquí en una zona conflictiva? Mejor me voy a una urbanización, una ciudad diferente, donde voy a tener oportunidades de trabajo, ¿no? O donde mis tierras no van a ser saqueadas, o si tengo ranchos no van a ser robados, o animales, o... Donde no tengo que agarrarme a madrazos con la raza.
Sí, y para entender lo tristemente que tengo. eso pasaba a finales de los 1800, a mediados de los 1800, más o menos del siglo Es lo que XIX. llaman el viejo ese asunto, ¿no? El viejo fue un ¿O no es parecido? pensamiento, puede que parecido, pero fue un pensamiento que era para de la gente que vivía en el este, en la parte oriental de Estados Unidos. O sea, decían que si te ibas al oeste era más, pues más antiguo, ¿no? O sea, pensaban que era más rezagado. Ujú. Y es lo que te digo, esa parte, la parte occidental de Estados Unidos, es la que da más lana a todo el mundo. O sea, la que literal mantiene el motor de todo el mundo, casi todo el mundo. Eso no me hace sentido. ¿Por qué? Tenemos las mejores empresas de tecnología, están en California. Sí, Todo el eso Silicon sí. Valley está en California. El Valle del Silicio, El así Valle del es. Silicio, exactamente. La parte del Capitolio, la parte que da, toda, que administra todos los fondos, está en Washington. Esto es una parte occidental de Estados Unidos. Sí. La parte que da más turismo, más ocio, está en Las Vegas, está en Nevada, también la parte occidental del país. Espera, déjame buscar, ¿Mm? porque yo honestamente, pues no conozco Estados Unidos como tal, no ubico como qué parte Pónganle, corresponde a qué parte del país. pongan el mapa mundi, Pero ya la vi, misma. pues ya vi, también está cerquita de México. Yo creí que Exacto, estaba ¿por bien qué? ¿Qué lejos. es lo que me quiero referir? A su máquina. Y justamente, la parte productora de petróleo, ¿dónde está? En Texas, tú que es En Texas, Nueva Texas, Orleans, toda la costa. Phoenix. Toda la parte ejecutiva, nos vamos a la otra Ujú, cara de la moneda. Está en Chicago, está en New York, todas las bolsas de valores, las más conocidas del planeta, están en esa parte, toda la parte monetaria. ¿Por qué? Porque era un puerto de conexión de Estados Unidos en América, porque por eso decían que era América, o se ujú. pusieron la bandera de nosotros somos América, con Europa, con Inglaterra, más que nada. Porque decían, no, pues todos los buques que traían pues solamente insumos, las primeras conexiones que hubo entre el viejo y el nuevo mundo eran de Nueva York a Inglaterra. Entonces, como ves, toda esa estructura pasa por eso. Desde que México dona esa parte del país, o la dona, entre comillas, pues igual hubo madrazos, igual hubo uno que otro disparito, y ay, sí, niños héroes, y ay, todo el pedo. Este, creas esa parte icónica. Y hay muchas teorías que dicen que si México no hubiera perdido esa parte tan importante del país, ¿cómo estaría hoy en día? Si estuviera igual, si estuviera peor o si estuviera mejor. ¿Tú cómo Eh, piensas? ¿O piensas, o Eso sea, sí es cuestionable porque pues a fin de cuentas dependimos de ellos para poder construir lo que pues en su entonces se estaba construyendo, güey. Entonces, más bien, y pues ese siempre ha sido el tema aquí, que realmente no hacemos algo como que, que al nivel pues que se necesita para poder generar ese progreso. Porque también hablar de progreso a veces se me hace un poco, ¿cómo decirlo? No sé cómo, o sea, es que a lo que suena es como de poder tener más para poder consumir más, para, bueno, a como lo siento, ya me corregirá si no, ¿mm? pero pues, o sea, realmente, ¿qué es el progreso? Hasta lo podemos No sé dejar si cómo decirlo, quieres, o sea, hasta lo podemos dejar al hasta final para otro dependemos de capítulo. ellos para desarrollar o tener la infraestructura que tenemos. Exactamente, o sea, ponle que afortunadamente o desafortunadamente compartimos una frontera enorme con ese país. Después de Canadá, tiene una frontera mucho más enorme con los Estados Unidos. Pero como Canadá no depende de Estados Unidos y nosotros sí. También es lo que te dices, o sea, la parte de oportunidades, porque ellos no migran, porque Canadá no migra su gente a Estados Unidos, igual lo que mandamos nosotros. Pues yo más bien hago referencia a que, por ejemplo, nosotros tenemos, por ejemplo, cosas para fabricar, ¿no? Digamos, aquí se Ujú, fabrican,
el Xbox, no sé, varios dispositivos electrónicos, pero que realmente no nos pertenecen o en parte no desarrollamos, o tal vez sí, pero no aquí, sino allá. O sea, todo se diseñan, todo lo que es diseñar, construir, innovar, no se realiza directamente aquí, sino que se hace en otros países. O sea, podemos reconocer el talento mexicano afuera, decir, ah, sí, pues, por ejemplo, la verdad ya no me he informado bien, pero pues el típico ejemplo, ¿no? Que la televisión a color le inventó Francisco, si es Francisco González Camarena, si no me equivoco, Bueno, exacto. pero no lo hizo aquí. O sea, se tuvo que ir allá para que se pudiera desarrollar el proyecto. Entonces, ¿a quién le compramos la tele? A ellos, porque pues al final se hizo allá y no la tienen que traer acá. No sé si... Exactamente. Entonces, partimos del mismo concepto. Estados Ujú, Unidos se hizo pues popular, te digo, ya no era, pues aparte en la parte de sueño americano que todavía existe, ¿no? sí, De que decían que era un país de oportunidades, que puede hacer lo que tú quisieras. Y te lo pintaban muy bonito porque Estados Unidos no tenía mano de obra. Tenía gente intelectual, sí, tenemos una de las universidades que son de los ejemplos de universidades de sistemas educativos que hay, pero es caro, es muy caro estudiar allá. Entonces decía, sí, yo tengo un avance tecnológico, tengo empresas centenarias, tengo empresas como pues, HP, como IBM, Apple, tengo empresas que son General literalmente, Electric. ajá, GE, LG, no sé, Nokia. No, Nokia es de otro país, creo que es coreano, chino, no sé dónde es. LG creo que también es alemana, si no me equivoco. Pero tenemos empresas que son ya internacionales, pero que Ujú. Estados Unidos se previno a eso. ¿Por qué? Porque dijo, yo desde principios del siglo XIX, XX más bien, o sea, finales del XIX, principios del XX, tengo que crear un esquema para poder impulsar esas empresas o esos negocios y que no vendan aquí. ¿Y para qué quiero vender? No tengo gente, no tengo producciones. Que vendan en otros países, que vendan en todo el mundo. Y por eso rápidamente se posiciona como una potencia global. Casi, casi compitiendo con China o con Rusia, que son potencias también enormes. Que también, pues decían que el que pega primero pega dos veces. Pues sí, o sea, Estados Unidos se involucra en la parte de exportar productos y servicios desde la Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque decía, oye, ocupo, este, pues balas, armas, municiones, recursos. Mientras que los países se daban en la madre, yo Estados Unidos decía, ah, sí, te vendo, ten, ¿cuánto ocupas? No, pues un arsenal, va, ten, te vendo. Estados Unidos le encantó esa idea, le encantó ese movimiento económico, dijo, ah, cabrón, pues ¿cómo le pongo? Y de hecho de allá viene esa corriente, ¿no? La corriente capitalista completamente de Estados Unidos. Entonces, sabemos y tenemos entendido que Estados Unidos es el capitalismo por naturaleza. Sí, si lo ves en el lado, pues no bueno, en el lado negativo, ¿qué haces? Lo que dije desde un principio, los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres. Se empieza a generar una estructura social con una brecha enorme entre una y otra. ¿Por qué? Por consecuencia de esto. ¿Por qué? Porque ya había gente rica que vendía armas, se hizo más rica. Se acaba la guerra y dices, pues, ¿dónde la vendo? ¿Dónde las vendes? ¿O qué pedo? Y son conflictos que todavía siguen en la actualidad. Entonces, aquí partimos o regresamos al concepto de la inflación. ¿Por qué? Porque Estados Unidos quería mano de obra. Tristemente, la mano de obra de México es muy económica. Entonces, ya esto ya es parte del siglo XX más o menos, donde dice, no solo quiero mano de obra mexicana, sino que México también, desafortunadamente o afortunadamente, es una ventana a Latinoamérica. Es un paso, un puente. Ujú. Entonces, no solo migraron mexicanos, sino que migra gente del sur de América también a Estados Unidos. Entonces, en vez de que México aproveche esa mano de obra del sur,
Y también por conflictos del sur, mucha gente no se quiere quedar en el país, en México, pero se queda lo peor, tristemente. Entonces de que van a migrar a Estados Unidos, ¿sabes qué? Pues no te voy a querer o te voy a deportar. Y dicen, pues ¿a dónde caigo? Pues a México. Entonces toda esa gente, tenemos gente, por ejemplo, booms económicos en el sur del país, lo que fue Playa del Carmen, lo que es Cancún, lo que es toda esa parte de ese estado, Quintana Roo y Cozumel, donde migraron un chingo de argentinos. Tenemos un chingo de argentinos en esa parte del país que deportaron de Estados Unidos. Ah, Gente de Italia, en Veracruz. Eh, no sé, puedo seguir. O sea, tenemos muchísima. necesito ir a Veracruz entonces. Sí, tenemos una comunidad hecho italiana, una comunidad afromexicana muy importante, muy pesada en Guerrero, Chiapas, frontera de esos dos estados. ¿Poco? Sí, que literal tienen su cultura literal de ese continente. ¿Por qué? Porque es gente que vino a México, quiso seguir su sueño americano, porque decían, es que en México no me va bien. Unos sí tuvieron suerte, unos no, y tienen su comunidad aquí en México, ¿no? Y comunidad que ya tiene años, tiene, te digo, desde mediados del siglo XX hasta los años actuales, ¿no? Sí, Pero eso fue un parteaguas para la parte de la deuda, que es la que tú comentaste en un principio. ok. Tenemos un país completamente endeudado, el semáforo pasó de amarillo a rojo. Se creó una estrategia, no sé si decirla fiscal o monetaria, porque en ese entonces México no había adoptado un origen monetario. ¿Qué hizo el Premio Nobel de Economía de ese año? Carlos Salinas. Quitarle terceros. Un peso. Dale en su puta madre. Comprábamos playeras en 100,000 pesos, Nel, güey. 100 baros. Ahora las pagamos al 100. Ujú. Bueno, en ese entonces, no, o sea, ese fue el cambio. ¿Por qué? Porque él pues en su teoría económica, él adoptó una teoría económica de reestructura. Dijo, voy a reestructurar la parte monetaria. ¿Para qué? Para deberle menos pues al exterior, ¿no? A los demás países que les debes lana. Si les debía 1,000,000 de pesos, ahora les debo 1,000. ¿No aguanta? Ok. Le quité 3 pesos, pues sí. Mi deuda para mí es menor, pero ¿qué pasa? Sí, va, pero tengo que imprimir cocos, tengo que imprimir billetes. Y cocos no hay. Y no hay cocos, no tengo que ver, ¿qué voy a vender? No hay para imprimir cocos. Como fue una reestructura completamente en Banco de México, o sea, decir, ¿sabes qué? Tengo que quitar de circulación billetes, pues, todos, literal, todos. Meter un nuevo peso, meter propaganda. Oye, ¿sabes qué? Le tengo que informar a la gente que, pues, se llama nuevo peso, que pues va a valer lo mismo, pero no es no lo mismo, pero sí es lo mismo, pero es una moneda más depreciable. ¿Por qué? Porque mi moneda ya no se basa en plata ni en bienes materiales así, piedras preciosas como oro, sino que se basa, pues bueno, sí se basa en casi lo mismo, pero también voy a vender deuda, que es lo que tengo que pagar, voy a vender bonos gubernamentales, voy a hacer otro tipo de un mix. Necesitamos encontrar nuevas formas de apreciar la moneda, ¿no? De tener Sí, razones para que nos compren, para literal. usar. Decía, de hecho, hay un dicho, bueno, que leí de un autor que decía, desconozco el autor, ya no me acuerdo, que decía, vamos a pintar piedras, vamos a pintar grava con color plata, para decir que vale más nuestro peso. Ay, no. O sea, literal, y hubo un mix de componentes que todavía existe, o sea, todavía tenemos ese régimen, para poder sostener nuestro pesito, así, nuestro pesito, ¿no? Nuestra monedita. Decir, ay, mira, aquí está mi pesito nuevo, está nuevo, recién sacado de la caja, ¿no? Recién estrenado. A Bien huevo. devaluado, el hijo de la chingada. Pero, pues aquí está, ¿no? Se ve bonito. A ver, pero es donde quiero yo entrar, o sea, Ujú. y es donde también hay que entraba esta pregunta de realmente los árboles frutales nos ayudarán a combatir la inflación. Ajá. Y es que, o sea, realmente también depende, aquí es donde entra mi cuestión, porque Sí. por ejemplo, le damos valor
a cosas, pero, por ejemplo, hago referencia al dicho de la canción de Molotov que dice, no nacimos donde no hay que comer. Entonces, dependemos a veces o sea, dependemos de cosas a veces tan, ¿cómo decirlo? O sea, no siempre necesitamos la camisa, o sea, pero seguimos teniendo, ¿cómo decirlo? Para consumir, o sea, seguimos teniendo el fruto, seguimos teniendo la cosecha, seguimos teniendo, o sea, a fin de cuentas, todo eso está aquí. No sé si me doy a entender, o sea, las cosas están aquí, pese a ¿Mm? que el peso esté devaluado, ¿Mm? o sea, no es como que no puedas ir a comprar frijol o incluso por las mismas personas sembrar su propio frijol, que es una de las actividades que también se realiza mucho aquí, que es la industria de los alimentos. Sí, la industria agrícola ha O sea, estado... entonces es ahí donde entra mi conflicto, o sea, y es por donde quería entrar a lo del por qué plantar árboles frutales. O sea, y tal vez no solo árboles, pero pues en este caso yo lo veía desde un punto de vista más, no sé cómo decirlo. Precisamente eso, que, que el valor de la moneda, que de todos modos tenemos como con qué, pero para competir entonces allá afuera, ¿con qué lo hacemos? Aparte de eso. O sea, no sé Pues, si respondiendo a me tu doy a entender. pregunta, sí, o sea, tiene sentido. Puedo basar mi moneda de mi región, mi tipo de intercambio de moneda, lo que quieras. Está en piedras, en lentejas, lo que tú quieras. Ajá, Pero eso, ese sistema económico, que es un sistema, ay, me olvidé la palabra, porque pues, ahorita está toda la parte neoliberal, es un sistema clásico, vamos a ponerle clásico, ¿no? Un sistema clásico de economía es ese, intercambio de un bien, un típico trueque, para dos productos, ¿no? sí, El trueque evoluciona con el paso de los años y se hace un precio, moneda, algo, oro o lo que sea. sí. Pero antes, ¿tú crees que en la Edad Media, en esos 500 años de estancamiento humanitario y personal, crees que se preocupaban ellos de decir, mi oro vale lo que vale no ahorita? No, No. ¿Por qué? Porque se preocupaban en cuánto, o sea, si tengo mucho oro, soy rico. Pero el oro era robado, era saqueado, era, no sé, eran monedas igual, era un método de cambio, pero era a base de adjudicación. Yo iba a los pueblos o iba a no sé, iban los piratas, iban así que vemos en las películas y cosas así, que hay cosas maquilladas y todo, pero no decía, ah, y es que mi región, donde vivo, no sé, en Noruega, donde eran los noruegos, más bien, la gente de allá de esa región, no decía, ah, yo tengo un chingo de oro y mi moneda vale más. La moneda era unificada. Y lo que pasa con América, más que nada con México, es que estuvimos casi 1000 años sin moneda, sin una sí, estructura monetaria. Tenemos de esos 1000 años 500 con trueques, de piedras sí, preciosas, de plumas, de pollos, de lo que sea, de hierbas, no sé. Se adoptó tan homogéneamente ese tipo de intercambio que ahora, tristemente, cuando entra en circulación la primera moneda, era de plata. Era plata, no plata 925, que es una plata chafa, barata. Era plata 100% pura, de minas de Guanajuato, o sea, minas de Zacatecas, pero nuestras. Era sí, plata que era cara. ¿Y por qué entonces pasa esto? Porque la plata es un metal muy codiciado, muy caro. O sea, la sí, plata es densa, o sea, y tenemos un país rico en plata. sí. En la actualidad tenemos un país lleno de minas de plata. Oro, ¿Todavía? todavía. Otra Ah, cosa es que caray, esas minas ya no son de nosotros, son son canadienses. canadienses, viva Canadá. Allá tienen también minas de plata, pero son de ellos. No te metas con ellos porque te meten un O balazo. sea, ellos tienen sus minas de plata, pero también Pero las que las minas explotan de plata de aquí son de ellos también. ¿Qué también, onda? y las que explotan son las de aquí, no las de allá. Qué coraje.
Sí. ¿Por qué? Porque no teníamos el mecanismo. O sea, nosotros teníamos un pico, una pala Y una pala, así y una es. cubeta. Y ya. Y una lamparita, tal vez. Pero lo que pasó con esa parte de industrialización fue de que Canadá, pues nosotros estábamos gateando y Canadá ya estaba corriendo. Y es lo que pasó con Estados Unidos. Igual. Lo que te digo, es una estructura ya intrínsecamente capitalista, donde los peces grandes ya están pues, ya correteando cosas más grandes y nosotros de peces chiquitos pues comiéndonos las obras. Entonces, como tú dices, yo puedo basar mi moneda literal en lo que sea, pero cuando mi moneda era igual a la plata, es cuando a mejor le ha ido al país. O sea, literal fue lo que fue este principios de siglo XVII, la parte colonial, era una parte casi última de la última parte de la colonia, y hasta finales del siglo XIX, antes de la revolución, que es cuando entró otro tipo de moneda, otro tipo de monedas, porque ya eran varias, eran acuñaciones, se les decían acuñaciones, pero ya no eran basadas en plata. Y eso le alertaba mucho a Estados Unidos, porque decía, ok, voy a tu país, tengo infraestructura, puedo hacer que tu ciudad o que tu negocio venda a todo el país, a todo el mundo, tu negocio en México, pero me va a salir carísimo, porque tengo que pagar en plata y yo ya tengo apenas mis dólares, así pobrecitos. De hecho, post revolución, un dólar era, creo que es lo mejor que le ha ido, que fue un análisis que hicimos de la parte del precio del dólar a peso. En 1920 a 1940 más o menos, un dólar era igual a un peso. O sea, tenemos una moneda que valía lo mismo aquí y en Estados Unidos. Era Pues ya algo, vamos allá de nuevo, era ya algo vamos. increíble. ¿Por No. qué? Porque la moneda de ellos ya se basaba en bonos, en cosas que ya tenemos ahorita, y la de nosotros en plata. Tengo suficientes minas de plata para sostener una nación. Tristemente no la explotamos y cambia la estructura monetaria a una estructura mixta, ¿no? Aquí es donde tú ya entras, porque dices, bueno, ¿sabes qué? ¿Cómo le hago para que mi moneda tenga ahora, entre en ese mix la parte de árboles frutales, ¿no? Puedes ponerle la fruta que quieras, no sé, o cuál se te ocurre, lo que quieras, ¿no? Sí, la que quieras. O un mix de árboles frutales, ¿sabes qué? Tengo árboles de limón, de aguacate, mis tierras son muy buenas de guayabas, de lo que sea, ¿no? Tengo una parte muy Así es. importante, ¿no? Claro, Así es. claro que se puede agregar ese mix, pero es algo que literal nadie tendría que tocar, nadie. Porque nadie. Porque si, por ejemplo, si un peso me va a costar 1 kilómetro cuadrado de árboles, si los talo, mi peso ya no vale nada. Ah, no, pues sí. Entonces es algo que de plano no tengo que, o sea, tengo que cuidar hasta con mi alma, tengo que meterle inversión dura, dura, muchísima. ¿Por qué? Porque te digo, esa parte, y de hecho hubo un proyecto en la parte del gobierno actual que lo que quieren es reforestar la parte sur, que es la parte más rica en tierras, la parte más rica en selva, que son árboles Ujú. igual, frutales, árboles, ¿cómo se llama? Maderables, de lo mejor que hay, ¿no? La que se basaba la cultura maya, ¿no? La cultura del sur del país. Así es. Pero aquí lo que tenemos que ver es que, claro, sí se puede disminuir la inflación, claro, claro que sí. Porque si yo tengo una buena carga de árboles, o sea, de lo que sea, y que nadie ataque ni que nadie tome, que fue lo que pasó con las minas de plata, ¿puedo aumentar el valor de mi peso o puedo apreciarlo más en un concepto económico más, más estable y Ujú. controlar un poquito más la inflación? Porque la inflación no solamente se controla con la moneda, con el peso. Como lo decía, el precio se compone de muchos conceptos, ¿no? Y de hecho, de la parte de la política monetaria. Es algo que Banjico tendría que checar. Oye, ¿sabes qué? Tengo infinidad de recursos que pueden entrar en el mix de mi moneda. Claro. Pero
se hace un balance de ese mix. Decir, bueno, ¿sabe qué? De la plata que tengo en mis reservas internacionales, voy a tomar un poquito y voy a cambiarla por esos árboles. De hecho, hubo un caso muy divertido en Venezuela. Sabemos que Venezuela, por excelencia, es el país más lleno de inflación del mundo, ¿no? Sí. ¿O del mundo? Sí, sí. Tiene una inflación, o sea, exagerada, ¿no? Ujú. Y ellos, bueno, no ellos, no puedo decir de echar la culpa a todos los venezolanos. Sí, venezolanos muy buenos, sí, venezolanos que pues, literal están sufriendo lo horrible. Pero el alto mandatario, allá la inflación la controla el presidente, cosa que teníamos antes aquí. Ah, Dijo, voy a controlar la inflación, que literal me está dando en la madre, basando mi moneda en una de dos. Le hizo un mix muy curioso. En chiles y en criptomonedas. no. Y luego la criptomoneda va a la baja. Compró literal una reserva increíble de criptomonedas porque dijo, esa va a ser mi reserva monetaria, una parte del mix. Y a otra parte del mix, chiles, igual. Entra en este concepto. Y sorprendentemente se hizo un análisis de un corto plazo, por ejemplo, desde que se implementó ese mix, ponle a un año y medio creo que fue el concepto, el pronóstico. Sorprendentemente, el mix de los chiles o la parte que estaba controlando los chiles en la inflación no aumentó, nada, ¿Cómo que no aumentó? ¿Que no aumentó? la inflación O sea, sí benefició. sí benefició. Las criptomonedas le dieron en Benefició. la madre al peso. Ponle que hicieron un pronóstico del mismo peso, ¿cuánto cuesta en dólares hoy? Y dijeron, con ese mix, con esa carga de que mitad es mitad bitcoins o mitad criptomonedas, no eran bitcoins, era otro tipo de criptomoneda, y la otra mitad chiles, la que tuvo más variaciones fue la de las criptomonedas. ¿Por qué? Pues sabemos que es una parte. Pero ¿por qué crees tú que fue por chiles? Porque nadie compra chiles. ¿Eso crees tú? No, no hay una demanda de chiles en Venezuela. Ah, caray. No se exportan. No se usan para nada. No se usan como materia prima de nada. Y Todo lo dentro, importo. Todo viene de Estados Unidos, todo viene de Colombia, todo viene de Argentina, de Chile. Y esa parte que no se movía porque no la puedo ofertar ni nada, como quedó intacta, que es lo que te quiero comentar, ujú, me sirvió para sostener la moneda en un corto plazo. Entonces es lo que te digo. Sí, claro que puede que sirva a los árboles, claro que pueden entrar en ese mix, pero serían algo que no tendríamos que tocar, o sea, sería algo que literal sería como patrimonio este natural, o sea, que de plano digas, ¿sabes qué? mm, Nadie de aquí toca nada. no entiendo. No te voy a mentir. ¿Qué es lo que no No entiendes? estoy entendiendo. Es que, güey, bueno, yo creo que más bien se está dando un valor a cosas que no merecen tanto ese valor, más bien. Porque, por ejemplo, hablando de temáticas ambientales, vamos a declive. Ujú, Entonces, vas a ver cómo el agua en un plazo no muy largo, de hecho, probablemente muy corto, tenemos 5 años, para darle retorno a todo el desmadre que tenemos. O sea, México va a ser uno de los, bueno, si es que no le damos en la madre eso, ujú, que es a lo que quiero llegar, sí. México va a ser uno de los poseedores de alimentos, o sea, los países de dónde van a obtener alimentos y ciertos países dónde van a obtener alimentos si no son capaces de producirlos por ellos mismos. O es muy caro. Ajá, entonces ese es el punto al que yo quiero llegar. Tal vez en este plazo no, pero realmente yo hablo no solo te hablo de un impacto económico directo, sino de cómo una estrategia o una alternativa para mejorar la situación, no solo de uno, sino de, ¿cómo se dice? Sino de forma general. O sea, cómo el impacto de los árboles no solo ayuda a mejorar las condiciones
en este aspecto climáticas, en el aspecto, o sea, tú lo ves como en un yo tengo, ¿no? O sea, Ujú, yo y puedo, y yo asegurando eso, tengo un valor. O sea, si no, mientras no lo toque, porque si lo toco, le doy en la torre, se va a perder, ujú, ¿no? sí, O sea, pues es fuma. Pero, o sea, yo hablo del valor de, por ejemplo, cuando hablamos de no tocarlo, tú dices de no cortar los árboles. sí, O o aquí, no afectar ese y también que no cambie. O sea, o si, sea, si, de asegurar de que, pero pues no sé, o sea, incluyes que están dando un fruto y que sí, estás viendo o que claro. puede tomarse para el propio consumo. Sí, exacto. Aquí sí es lo que tú entras. Que es un consumo interno. O sea, literal, si mis árboles son de aguacates, que beneficien al mercado interno. Obviamente que sí, eso se tomen, se consuman. ¿Por qué? Porque el árbol sigue produciendo. No voy a dejar que deje de producir. Y Exacto. producen por años. Y tú los cuidas, obviamente. Y si se pierde uno, tú reemplazas ese Exacto. árbol. En esa parte tan perfecta, o sea, en ese tipo de esquema, este, tan perfecto que dice sí, que beneficie a la misma gente, que se mantenga. O sea, si yo reemplazo, por ejemplo, quiero el árbol, o sea, quiero su árbol porque es madera, o sea, que va a producir, por ejemplo, muebles, Ujú. reemplazo. Claro, claro que sí. Y es lo que pasa mucho con el agave. Tenemos un área explotatísima en la parte de Jalisco, Michoacán, que a eso Ujú. se dedica. Que no puedo sembrar agave en otra parte del país, ¿por qué? Porque es mía. ¿Por qué? Yo a la agave que quito, agave que pongo. ¿Por qué? Porque sé que eso me va a dar dinero, me va a retribuir a largo plazo. Ujú. Y es lo que también, como tú dices, igual, hacer una zona exactamente que diga, ¿sabes qué? Aquí voy a sembrar X árbol frutable mío. Árbol que quito, árbol que voy a poner. Lo voy a usar para, obviamente, para satisfacer las necesidades del área, del país, lo que sea, si se puede. Y claro que puedo basarme mi moneda, mi estructura intercambiable de bienes y productos y servicios con base a esa región o con base a los árboles que tú quieras poner. Bueno, yo no lo veía más como de esa forma. Ujú, Yo más bien hablaba por ejemplo, no sé qué tanto afecte o qué tanto beneficie, eh, porque, por ejemplo, yo no te puedo hablar de tengo un terreno en donde voy a plantar mis árboles y voy a generar una cosecha. Yo más bien lo veía por un lado un poco más, no sé, social, o sea, por ejemplo, yo lo que estaba haciendo es, en la, por mi casa, ujú, estaba midiendo la distancia en Google Maps. sí, eh, hay unas, hay unos camellones que están totalmente pelones. ok, En esos camellones, o sea, es una esa pequeña escala. Yo lo proyecto a grande escala lo que planteo hacer, pero te lo pongo así. En esos camellones yo estoy empezando a plantar árboles y dije, ¿árboles de qué será bueno? El fin original cuando lo planté era de que árboles, ¿cuál es el fin de por qué? Porque está haciendo mucho calor, ayudan a regular la temperatura, tú sabes, ¿no? Los claro, beneficios clásicos. Pero luego pensé, ¿qué estamos viendo? O una forma en la que percibimos la inflación es precisamente a través de los precios. En lo práctico es eso. Es como solemos verlo en el precio. sí, Entonces, ¿qué claro, pasa? Que ahorita el mexicano está percibiendo un incremento de precios demasiado alto, aunque sea un 10%, o sea, no me imagino los pobres venezolanos o sea, los países que escucha que dicen que hasta 100%, no sé si Argentina, es cierto, o sea, pero si en 10% nosotros, ¿cómo la llevamos? Yo veía, por ejemplo, tú plantas un árbol, no sé, de manzana. ¿no? Sabemos que existe el mercado de las manzanas, ¿no? Tú vas al tianguis, tú vas o tú, bueno, es lo que hace mi familia, Claro, al tianguis. Hay familias que dicen yo voy al Walmart, al Soriana, a cualquier otra,
¿qué otra? Chedraui, cualquier otra empresa o a la tiendita de la esquina a comprar manzanas. Pero ¿qué pasa adicionalmente? Hay gente que no tiene ni para comprar la manzana. Pero ¿qué Exacto. pasa cuando tú digamos, yo digo, planto ese árbol de manzanas allí en ese camellón, lo riego, crece y da manzanas, lo cuido muy bien y da manzanas. ¿Qué pasa con un transeúnte que no tiene para poder comprar esa manzana? Para Pues tomarla. pues la toma, Ujú, exactamente, eso es a lo que quiero llegar. No estás desplazando el mercado, claro. pero cubres una demanda. O sea, yo lo veo, no sé, te digo, económicamente sí tiene impacto porque a fin de cuentas, y no necesariamente tendría que ser una persona que no tiene. Hay alguien que sí tiene, pero se le hace fácil y se toma esa manzana. Ya no tengo que ir al tianguis, ya no tengo que ir al Soriana, ya no tengo que ir a X, a Y o Z lado para poder adquirir esa manzana, lo cual reduce su demanda, pero la demanda sigue. Entonces es como yo siento, pero no sé qué tanto. Eso es lo que quería sobre todo abordar aquí. No estás afectando la demanda, como tú lo dices. Exacto. O sea, independientemente, la demanda va a existir. Así O es. sea, yo igual, como te digo, si ocupo una manzana todos los días para hacerme un licuado, ¿qué tal si en esos 7 días de la semana digo, pues sabes qué, 3 días pasé por ese manzano, tomé mi fruta y 4 días sí compré? Así es. La demanda sigue habiendo. Y puede que pase que el árbol esté en una temporada donde no dé nada. O sea, que el árbol esté seco porque pues tenemos las estaciones del año. Así es. Y ahora la demanda va a estar normal. O sea, literal voy a ir todos los días a comprar mi manzana al mercado o al tianguis o al tal puesto porque no me está produciendo nada el manzano que yo tenía a ese paso. Así es. Entonces yo lo veía así y te digo, es un espacio de 500 metros. Tal ¿Mm? vez, pues no es mucho. Realmente, ¿cuántas personas puede satisfacer y por cuánto tiempo ese árbol, ¿no? O esos árboles que se planten ahí, que yo no aspiro a que sea de uno solo, sino que sean de varios. Sí, Eh, pero ¿qué pasa si lo expandes, por ejemplo, alrededor? Tú sabes que la ciudad, si esa parte no es la única que existe, que está vacía y que puede aprovecharse, sino que lo plantas alrededor en los alrededores de la ciudad o en otras partes donde se pueda hacer eso. pues generarías un impacto más que nada social, o sea, muy grande. ¿Por qué? Porque pues es lo mismo, es a lo que te refieres de que le explicaste el ejemplo. Exactamente, Claro, exacto, beneficias a esas personas en primer lugar, a las que no tienen recursos completamente. Dices, bueno, aunque sea paso y hay una guayaba, y la agarro y todo eso. O las personas que tienen recursos, afectas a ambas partes. Y sí, eso obviamente genera un impacto social. Dice, ok, llega a ese punto donde dices, ok, ¿quién está haciendo eso? ¿O qué colectivo lo hace? ¿O qué proyecto es? Pero no estás afectando nada por el estilo. O sea, no estás diciendo, ay, estoy perjudicando a alguien o perjudicando, creo que no. exacto, Sembrar un árbol es lo más noble que pueda haber en la parte social. Es lo más total. noble. Como tú lo dices, o como a lo que te referiste en un ejemplo pasado. Afortunadamente, estamos en un área geográfica donde tenemos tierra fértil que se adapta a cualquier árbol. Ah, exacto. Entonces, otro de los puntos es, muchas veces, digamos, pues gobierno, ¿no? Por Ujú, ejemplo, con Macrobús lo que hicieron fue, pues vamos a tumbar cierta cantidad de árboles, pero vas a plantar o reemplazar esos árboles, ajá. o vas a recuperar al menos una parte, de los cuales ahorita muchos ya están secos, pero eso es otro tema. Ahora imagínate que pues parte de esos árboles no precisamente, no todos pueden porque por ejemplo en periférico tener un manzano, que es las manzanas a la carretera, pues no es lo Exacto. correcto. Pero por ejemplo tener, no sé, eh, pero por ejemplo si algunos de esos espacios en los que podría ir, pues creo que es ahí donde quiero llegar el cambio, pues. Que creo que valdría la pena de plantearse esa idea, ¿no? Cuando quiero un árbol nomás solo ornamental que no, Que dé sombra. que dé sombra, o podemos
optimizar o aprovechar esos espacios para obtener un beneficio adicional, pues. Sí, Sacarle más, creo que se le sacaría más provecho porque no solo da la sombra, sino que te está dando un fruto, algo que puedes aprovechar, pues. Vaya. sí. O sea, tu idea se me parece pues, completamente perfecto. O sea, te digo, observar un árbol, repitiéndolo, ¿no? Es lo más noble que hay en la economía y en la parte social, porque le estás dando, aunque sea un respiro, ¿no? Más a toda la ciudad que pues, está contaminada, ¿no? Sí, Y bueno, aprovechar el espacio para eso, para decir, oye, ¿sabes qué? Tengo una ciudad que ya ni siquiera tengo casi espacios verdes, o tienen espacios verdes, pero no tienen ni un árbol, ni tienen una rama, o sea, literal tienes una rama seca. así es. Y también recuerda que a fin de cuentas la economía es un tema, y aunque suene social, recuerda que lo estás viendo, creo que lo estás viendo de una manera muy técnica. Ujú, A mí me dijeron, la economía no es una ciencia exacta, es una ciencia no, social, y aunque se apoyan las ciencias exactas para funcionar, pues a fin de cuentas es, ¿cómo decirlo? El fin es social, o sea, cómo repartes la riqueza del mundo entre las personas. exacto. Entonces, por eso creo yo, pues, quería debatir justamente este tema y ver cuáles impactos, si realmente influye, si realmente no influye, hasta qué punto podría, tú que pues sabes sobre todo de estos asuntos. Sí, ya te digo, influye de una forma, te digo, muy social, como tú lo mencionas, ¿no? Y aparte, sí, o sea, la economía es una ciencia social completamente. O sea, parte de las personas, parte de las decisiones que generan todas las personas día con día. Y, y te digo, ese proyecto, o sea, está, la verdad, muy padre. Si lo quieres incentivar y quieres que seamos un canal para incentivarlo con todo el gusto del planeta, este, te digo, lo más noble es eso, ¿no? Que si queremos aportar algo, dejar un granito, aunque sea, sembrar un árbol, el que sea. Eh, Hay, ¿cómo se llama? Instituciones locales, ya llenos a la parte microeconómica, que son la parte de urbanización, es una parte que se encarga de eso. De decir, voy a meter un proyecto, en este caso lo que tú comentas, ¿no? Como el macro. ¿Y qué voy a hacer con los árboles? ¿Qué voy a hacer? ¿Los voy a reubicar? ¿Voy a cambiar cosas? Si las raíces me van a afectar, por ejemplo, las tuberías o cosas así que se pueden estudiar y decir, ¿sabes qué? Todos esos camellones, como tú mencionas, tengo tuberías abajo muy pegadas. ¿Qué árboles son válidos de poner y cuáles no puedo poner? Tristemente, los árboles que no tienen una raíz tan profunda, ya yéndonos a temas más técnicos así, no dan sombra. Son árboles ornamentales, como tú mencionabas. Entonces sí, se ve muy bonito el arbolito, que la hojita y todo, pero es un arbolito de medio metro. Así es, no sirven para nada. Claro, ponle, sí Adornan la sirven, ciudad, pues. sí generan un cambio en el aire, ¿no? O sea, sí se ve bonito y todo, es un ornamental, eso, vamos a llegar a ese concepto. Pero si dices, yo quiero que sea un árbol que me dé o sombra, porque literal me estoy quedando sin sombra en esa parada del camión, o en ese semáforo, o en ese lugar, o que dé fruto. O sea, que diga, ¿sabes qué? Yo quiero que sea un árbol, por ejemplo, ya tengo uno de sombra, pone uno de fruto. Oiga, que la gente venga y que diga, ok, vea, hay guayabas, hay aguacates, hay cosas así, ¿no? Así es. Entonces, te digo, es un tema que literal podemos hasta aventarnos 3 días. Por cuestiones de tiempo, lo vamos a dejar hasta aquí. O sea, Ujú. fascinado yo con lo que estás hablando, la verdad. Tenemos para durar 4 días aquí platicando sobre esto y debatiendo. Te digo, la verdad, bienvenido si quieres incentivar ese proyecto, si dices la verdad, primero se empieza con algo chiquito, ¿no? Se empieza, ¿sabes qué? Yo quiero ese camellón con árboles, ¿va? Desde literal ir y plantarlos y regarlos, porque tienes, ya tienen un cuidado, un mantenimiento, a que dices, ¿sabes qué? Quiero seguir escalando este proyecto en todo lo que pueda la ciudad, ¿no? Así es. Ese es el plan, ¿eh? Sí, Ya entonces, estoy consiguiendo el troque. sí, sí. O sea, Eh, literal, te agradezco el espacio, Isma. La verdad, fue una charla, la verdad, muy amena, muy rica, la verdad, te digo,
Puedo durar 4 o 5 días aquí debatiendo esto y claro, no me canso, la verdad. Pero igual, digo, cualquier cosa que tengas de ese proyecto, cualquier duda, pues sabes que aquí andamos. Y pues Ya bueno, está. ¿qué quieres decirle a la gente aparte del proyecto? ¿Dónde te podemos buscar? No sé, ¿qué quieres comentarles como último? Que siembren su árbol, sí, de plano, si lo siembren. Sí, que si siembran un árbol que sea de fruta, jeje. ¿No sí? La que más les guste, o que sea, pero creo que serviría mucho. Y pues, ¿qué otra cosa? Pues sobre cómo buscarme, pues estoy en Instagram como Ismael SLPZ, ese es mi Instagram. También tengo una página de internet donde probablemente algún día suba mis juegos, se llama Mi Cuarto, así como búsquenlo, Mi Cuarto pegado, ¿Mm? con las letras todas pegadas, sin espacios, y ahí les va a aparecer, tiene el logo de una puerta y, y pues mi Twitter es el meculero, el meculero, pues ahí arroba el meculero por si Por si quieren ir a preguntarle a Isma, cosas, dónde vamos a sembrar los árboles o cuál será el mejor. así Y ver es. sus juegos. Ojalá que estemos en otro capítulo más adelante. Cuando empecé a hablar de tus juegos, la verdad sí quiero que nos des una cátedra de videojuegos, de lo que haces, de todo eso. Espero que próximamente, si tienes chance, lo veamos en otro capítulo pues sí, con todo el tiempo. Claro que sí, sí, con mucho gusto. Pues Y bueno, lo averiguamos y ¿cómo decirlo? Lo desenvolvemos. sí, lo desenvolvemos así, como tú lo haces, ¿no? Va. Pues bueno, yo los dejo y que tengan un buen día. Nos vemos en el siguiente capítulo. Bye. Hasta luego. Hasta luego.